Buenas tardes, ¿cómo estamos? Otro jueves más, gracias al Señor, juntas para compartir la palabra de Dios. El jueves pasado tuvimos la oportunidad de considerar al evangelista Juan, Juan el apóstol, San Juan. Él escribió el Evangelio de Juan, 4 libros más, las 3 cartas, primera, segunda y tercera Juan, y el Apocalipsis. Y hay una expresión de Juan, hablando de sí mismo, que considerábamos la semana pasada, que me dejó pensando, cuando él dice, haciendo alusión a su persona, el discípulo amado, el discípulo al que Jesús amaba. Y pinta la escena de él recostando la cabeza sobre el pecho del Señor, o cuando el Señor lo habla desde la cruz y está frente a María sufriendo y le dice, madre, ahí tu hijo, hijo, he aquí tu madre, como siendo que él se iba y entendiendo que él había sido el hijo mayor, que cuidaba de María, ahora delegándole esta tarea a Juan. Entonces, bueno, me quedé pensando porque puede llegar a sonar, por lo menos a mí me pasó, y lo cuento como una experiencia personal, como si hubiera cierta predilección. Juan, el discípulo amado, y los demás. Parecía que era especial. Y después entendí que todas las veces que así se nombra a Juan, esto es en palabras de Juan. O sea, solamente aparece esa alusión a Juan como el discípulo amado, Juan recostado sobre el pecho del Señor, y todas esas referencias que lo hacen ver especial, mimado, único, cuando Juan habla de sí mismo. Y esto me llevó a entender que sin duda, porque la Escritura lo dice, el Señor no hace acepción de personas, no tiene favoritismos. Y cada uno es especial y único para el Señor. Lo maravilloso es que Juan se sentía así. Juan se sabía amado. Chicas, qué lindo, qué bueno, qué hermosa lección para atesorar. Miren lo que dice el Salmo 18, versículo 19. Me sacó al lugar espacioso. Todo el Salmo 18 es precioso, precioso. Me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Esa es la razón que nos tiene que motivar a este gozo supremo. Señor, ¿qué podés ver en mí? ¿Qué hay en mí que merezca tu favor? ¿Qué puedo hacer yo que te complazca? Meto tanto la pata, me equivoco tantas veces. Me amas, me amas. Gracias, Señor. Te agradás de mí, te agradás de mí. Te complaces en ayudarme, en cuidarme, en mirarme con agrado. Gracias, Señor. Y bueno, quería agregar eso al pensamiento y a la lección del jueves pasado. Hoy nos toca comenzar con milagros de Jesús. Ya nos metemos adentro de los evangelios. Nuevamente, el año pasado hicimos este recorrido siguiendo a Jesús a través de los evangelios y este año lo vamos a hacer aún más de cerca. Nuestro enfoque ahora va a ser con respecto a los milagros. Los milagros de Jesús dan para mucha charla. No una charla liviana, al contrario, quiero decir, una consideración, una verdadera atención y observación. ¿Por qué los milagros? ¿Qué clase de milagros? ¿Solamente para sanar? Sí, hubo muchos milagros de sanidad, pero el Señor convirtió el agua en vino, multiplicó los panes y los peces, alimentó en 2 ocasiones a la multitud, caminó sobre las aguas, calmó el viento y el mar. ¿Por qué sus milagros? Resucitó a Lázaro, a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de ese pueblito Naín.
podemos decir? Uno y otro milagro de sanidad, liberación. ¿Cuántos fueron liberados de espíritus que los sometían y los atormentaban? Jesús sanó, Jesús obró milagros maravillosos. Pero, ¿por qué? Y aquí está lo importante que quiero señalar. Los milagros de Jesús son todos, de una o de otra manera, demostraciones sobrenaturales del reino de Dios entre nosotros. Todos sus milagros son demostraciones sobrenaturales del reino de Dios entre nosotros. Sus milagros, muchos milagros, diferentes milagros, todos fueron algo excepcional, sobrenatural. El mayor milagro del Señor Jesucristo, su propósito primordial ha sido el transformar vidas. Él es primordialmente quien transforma nuestras vidas para el tiempo y la eternidad. Nadie que pasó por un milagro de Jesús, por su obrar milagroso, pudo seguir de la misma manera. Imposible, imposible. Y también tenemos que traer esto a nuestra realidad aquí y ahora. Hay dos posibilidades. Hay un escritor que dice que Jesucristo cambia las circunstancias, cambia las cosas, obra el milagro, sea en salud, sea por la dificultad que fuere, o de alguna manera afectando la situación. O bien nos cambia a nosotros. Nos da el valor para afrontar y para soportar lo que sea. Yo les quería contar así brevemente, muchos conocen a mi yerno mayor, Pepe Talar. Él sufrió un accidente cerebrovascular a los 25 años. Los que conocimos a Pepe antes, realmente lo lamentamos, nuestro corazoncito no puede dejar de sentir ese pesar, porque era un muchacho tan fuerte, tan hermoso, tan pleno. Sin embargo, Dios no quiso sanarlo. Puede hacerlo, podía hacerlo, aún puede hacerlo. Pero él lleva medio cuerpo a cuestas. Él es hemipléjico. Sin embargo, hay un milagro cada día en su vida. El milagro de superación. Él es un ejemplo. Un ejemplo no solamente en cuanto a cómo se superó, tanto así les digo como para ponerse sobre sus pies y volver a caminar, con toda la dificultad que tiene, sino que salió adelante estudiando, trabajando, sirviendo a Dios en medio de la iglesia, en su pueblo y construyendo una familia. Él es un ejemplo y de alegría, la alegría de Dios. Hay un milagro diario en la vida de Pepe. Realmente es así. O Dios cambia las cosas o nos cambia a nosotros y nos da el valor y la fuerza para soportar lo que sea, y esto es un milagro. Ahora, el Señor como transformador de vidas para el tiempo y la eternidad. Dice el evangelista Mateo, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 17, hablando de el Señor Jesucristo cuando comienza su ministerio, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice Marcos, en un pasaje paralelo, en el capítulo 1, versículo 14, después que fue Juan, hablando de Juan el Bautista, encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. El evangelio, las buenas noticias de Dios. Lucas lo dice así, también en este orden. Los tres coinciden que el Señor fue llevado a enfrentarse, por el Espíritu, fue llevado a enfrentarse 40 días en el desierto con Satanás. Salió victorioso de la tentación. Luego viene a ser bautizado por Juan. Y luego cuando
ellos declaran que Jesús comienza su ministerio, principia su ministerio. Por ejemplo, Lucas dice: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y él enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Muchos estudiosos dicen que podemos pensar en 3 acciones bien determinadas del Señor en su ministerio: la enseñanza, la predicación y los milagros. Lo cierto es que hay un milagro especial que quiero que veamos hoy. Allí en el Evangelio de Marcos, de nuevo, capítulo 1, versículos del 40 al 45, Mateo 4, 12 al 17 y Lucas 4, 14 y 15, vamos a encontrar esta historia que yo les voy a leer de manera sincronizada. Es una síntesis armónica de estos 3 relatos en el enfoque de los 3 hecho un solo texto. Dice: Jesús estaba en una de las ciudades de Galilea y allí fue que vino hacia él un hombre gravemente enfermo de lepra. Cuando éste vino al Señor, se dejó caer de rodillas y puso su rostro en tierra en actitud reverente. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Así rogó el leproso. Jesús tuvo misericordia del leproso, extendió su mano y la puso sobre el enfermo. Entonces le dijo: sí quiero, sé limpio ahora. Y en el mismo instante que Jesús le habló, el hombre quedó completamente libre de su lepra. Después del milagro, Jesús ordenó enfáticamente al hombre: no cuentes a nadie nada de lo sucedido, pero preséntate ante el sacerdote y haz la ofrenda establecida desde Moisés para estos casos de purificación. Cuando seas declarado limpio por el sacerdote, todos se convencerán de que tienes buena salud. Y que había sido sanado, contó por todo lugar cómo el Señor lo limpió milagrosamente. La popularidad de Jesús creció con rapidez, y esto afectó su libertad de movimientos al punto de que no pudo andar abiertamente por las calles de la ciudad. Tuvo que estar en lugares vacíos o despoblados. Sin embargo, personas de todas partes iban a verlo para oír sus mensajes y para que lo sanase de sus enfermedades, pero él procuraba estar solo y orar. Este pasaje nos muestra un milagro maravilloso, pero en una situación tremenda. Primero, vamos a aprender las actitudes que nos enseñan de parte del hombre, y luego vamos a aprender mirando a Jesús. Miramos al hombre. Él, ¿cómo fue a Jesús? Él fue con marcada reverencia. Siendo leproso, no podía estar con la gente, tenía que estar a las afueras, y si andaba, tenía que ir a los gritos diciendo: leproso, inmundo, inmundo, porque la enfermedad era muy contagiosa, su carne se caía a pedazos. Una situación terrible. Y la Biblia siempre compara el pecado con la lepra. Vayamos teniendo en cuenta eso. ¿Cómo va Jesús? Va de manera humilde, va de manera reverente, porque dice la palabra que cayó a sus pies. Y no solamente eso, sino que puso su rostro en tierra en actitud reverente. Respeto reverente. Segundo, vino convencido. Esto me parece que es el punto más importante en cuanto a nosotros mismos. Quizás permanentemente trato de hacer el paralelo. ¿Para qué me sirve a mí esto? Además de ser una historia preciosa, valiosa, profunda, pero a mí, Rebeca, a ustedes, a cada una. Miren, acá es donde siento que hay un nudo en este segundo punto. Entonces dijimos primero respeto reverente. Ahora, segundo punto, convencido vino. Así vino, convencido de su problema.
Él no vino a decirle, mirá, Señor, tengo un problemita, viste, en la piel, algo raro me está pasando. Él vino diciendo, Señor, limpiame, porque estaba convencido completamente de su impureza. Triste, sin argumentos. Y a veces nosotros queremos autojustificarnos. Mirá, a mí me pasó esto, yo hice esto, pero fue porque fulano, porque mengano, porque me pasó, porque yo creía, porque... Ya sé, fue sin querer, no tuve intención, pero... No, a Jesús tenemos que ir quebrantados, tenemos que ir plenamente conscientes de nuestra situación, de nuestra necesidad, tristes, sin argumentos, sin autojustificarnos y tratando de defender nuestra situación. De ninguna manera. No tenemos que atenuar la fealdad del pecado. Tenemos que llamarlo al pecado pecado. Que a lo que Dios llama pecado no le querramos poner otro nombre. Tercero, vino también de una manera muy especial. Vino valorando el poder del Señor y su soberanía, porque evidentemente es una declaración valiente. Señor, primero le dijo Señor. Algunos estudiosos dicen que es la primera vez que alguien en los evangelios, la primera vez que se registra, lo nombra a Jesús, se dirige a Jesús diciéndole Señor. Y lo hace también de manera audaz, valiente, porque él tuvo que animarse a salir de su aislamiento. Ahora que hablamos tanto del aislamiento, del distanciamiento, él tuvo que salir y decir, yo me la juego, yo voy a Jesús, no importa lo que me digan. Y le habrán querido tirar piedras, si alguno lo vio acercarse así como estaba. Encima el evangelista Lucas dice lleno de lepra, ¿no? Que tenía un poquito y que se podía disimular con la túnica. Y esto de lleno de lepra, volviendo al punto 2, perdón, me olvidé de decir, que es también significativo, porque esto nos habla del valor que le debemos dar al pecado, porque tiene ese valor de ser invasivo. Él es masivo. El pecado nos mancha por completo, haciendo nuevamente el paralelo de la lepra y el pecado y poniéndonos nosotros como receptores de esta lección. Tercero, decíamos, valorando su poder. Señor, si quieres, puedes. Puedes porque tenés todo el poder, sos Señor. Pero si quieres, reconociendo su soberanía. Cuarto, con fe y seguridad. Por eso se vino así con todo ese valor, atropellando lo que fuera y aguantando lo que le dijera. Yo confío, yo sé que si vos querés, vos podés y lo que vos hagas va a estar bien. Con seguridad, vino con toda confianza. Y lo quinto, que es lo último que dice el relato, quizás no sea tan positivo. Número 1, de manera reverente, respeto reverente. Número 2, convencido, auténticamente convencido, entristecido por su situación. Número 3, sabiendo de su soberanía y su poder, reconociendo el poder y la soberanía del Señor. Número 4, en seguridad, confianza, fe. Y esto hagamos el paralelo con nuestra propia vida y cómo nos acercamos a Jesús. Y lo quinto es cómo fue el desenlace. Después de que él fue sanado, el Señor le dijo, porque inmediatamente fue sanado cuando el Señor habló, lo tocó y dijo, quiero, se limpio. Inmediatamente, esta palabra se repite en los 3 evangelistas que cuentan el relato. Inmediatamente la lepra desapareció. Y esto es impresionante. Pero el Señor le dice, no le cuentes a nadie, anda y hace esto y esto y esto. Y que las evidencias sean el mejor testimonio. Tenés que hacer lo que la ley dice, mostrarte y que tu vida sea el reflejo del cambio. El Evangelio no necesita propaganda. Propaganda como, vení que te va a ir bien, vení que Dios te va a dar, vení. Ese es el Evangelio de la prosperidad, que es un evangelio falso, porque como les conté de Pepe, a veces Dios, que puede, que todo lo puede, que es todopoderoso, a veces no quiere y no nos da lo que esperamos, deseamos y creemos que es lo mejor. Y nuestras situaciones no siempre son las más fáciles y todo se soluciona y si estábamos enfermos nos sanamos y si teníamos problemas se arregló todo. No siempre es así, pero siempre cuando vamos a Jesús somos victoriosos y Él nos da el milagro de el gozo, superarnos, crecer, darle gloria.
Este hombre tenía que ir y cumplir con la ley, no lo hizo. Quizás, yo no lo quiero juzgar, quizás tuvo tanta emoción que fue a contar, pero el Evangelio no necesita de esa propaganda. El Evangelio también nos impone obediencia, aunque a veces no entendamos. Y cuidado de nuestra relación personal estrecha de amor con el Señor. Eso se llama comunión. Chicas, esto quizás no es lo más lindo porque no es un ejemplo de, wow, así como Él hizo. No, esta vez es al revés. Es un ejemplo para no hacer como Él hizo. ¿Pero en qué sentido? Quizás nos hubiera pasado y hubiéramos hecho igual, si hubiéramos estado en la situación de Él. Porque por ahí es difícil lo que le tocó, cuando el Señor le dice, no tenés que contar, tenés que hacer esto y esto y esto. Y las evidencias, la manifestación del obrar de Dios en la vida de Él era lo que el Señor Jesús quería. Pero más que todo quería trabajar en su obediencia. Y eso quiere hacer el Señor conmigo. Mira, vos haces esto porque es lo que yo te digo. Vos obedecé, cuidá tu relación conmigo. Esto es lo que yo te dije. Y hay una cuestión importante en todo esto, y es el testimonio. Él tenía que dar el testimonio, que el Señor le enseñó a cumplir la ley y manifestar que estaba sano, libre. Lo traicionó la emoción. Tengamos cuidado de esto, también es una lección para nosotros. Veamos a Jesús para terminar. Me encanta el Señor Jesús. El Señor Jesús se detiene, no dice, ¡wow! ¡Ahí vino un leproso! ¡Huyamos! Vamos, muchachos, le dice a sus discípulos. No, Él se detiene cuando el leproso se acerca, el leproso le grita, el leproso le pide, Señor. No solamente se detiene, lo escucha, lo atiende, sino que lo toca. Y a mí eso me impresionó, porque así como Él tenía que ir, ahora sanado, y el Señor se lo indica, a hacer el ritual, según la ley, para que el sacerdote pudiera autentificar que estaba realmente sano, la lepra era tan grave, tan contagiosa, tan epidémica, podríamos decir ahora en esta época, es una palabra tan actual, que nadie podía tocar a un leproso, por eso era que se tenía que aislar y todo lo demás, porque era muy contagiosa. ¿Y cómo el Señor lo tocó? Algunos dicen que no lo tocó así, lo abrazó. Tal vez hasta se agachó porque el hombre estaba con el rostro en tierra. Se agachó para decirle, sí quiero, sé limpio. Ay, el abrazo de Jesús, qué maravilloso. Pero, ¿saben? Que ni el peor de mis pecados lo contamina. La Biblia dice que Jesús se hizo pecado por nosotros, cargando nuestro pecado. ¿Pero qué hizo con nuestro pecado? Lo destruyó, lo venció. Porque muriendo venció al que tenía el poder de la muerte. Y la muerte es la paga del pecado. Jesús sigue siendo puro, limpio, perfecto. Él nos abraza, aún en nuestro pecado. Y Él es santo, santo, santo. Y no solamente que nosotros no lo vamos a contagiar, sino que Él nos transmite de su santidad y de su pureza. Maravilloso Señor. El abrazo de Él, la palabra potente del Señor cuando dice, sí quiero ser limpio. Mi conclusión, solamente les quiero leer el salmo, el himno, que es como un salmo, quería decir. 476 en estos himnarios, viejos himnarios que ya no usamos. Hoy escudriña, oh Dios, mi corazón. En lo secreto tu mirada pon. Todo lo malo quita en tu bondad, concédeme completa libertad. Mi corazón entero toma hoy. Oh Dios, mi vida llena de tu inmenso amor, todo egoísmo, orgullo y vanidad, quita y se cumpla en mí tu voluntad. Manda, oh Señor, avivamiento aquí. Por el Espíritu trabaja en mí. Suple en tu amor mi gran necesidad. Tu bendición celeste ahora da. Señor, te alabo. Te alabo que me aceptas ya. Limpia mi corazón de todo mal, que el fuego tuyo me haga arder por ti. Sea tu nombre engrandecido en mí. El Señor les bendiga.